Capítulo 196. El ejército de Sexto avanzó con fuerza arrolladora. El ejército de César, atacado por sorpresa, no pudo responder adecuadamente. Las 6 legiones que arremetían simultáneamente desde Hispania y el norte de Italia eran rápidas y fuertes. Avanzaron al mismo tiempo desde ambas direcciones, rompieron la línea fronteriza y empujaron a las legiones de César en un instante. Poco después, las fuerzas de Sexto, que aumentaron su tamaño tras unirse en el sur de Galia, continuaron su ataque con un ímpetu aterrador. Sexto, sabiamente, no provocó a las tribus galas. He venido únicamente para convocar de regreso a la patria al traidor César. No tengo intención de luchar contra los hermanos galos, leales súbditos de Roma. Incluso si hay galos que se han unido a las legiones de César, no responsabilizaré a sus tribus. Como eran romanos luchando entre sí, las tribus galas no podían llegar fácilmente a una conclusión sobre cómo actuar. Si César les ordenaba luchar, tendrían que hacerlo, pero aún no había llegado tal orden. En esa situación, las tribus galas no podían atacar por su cuenta a un ejército romano. Si cometían un error, podrían ser culpados por matar a ciudadanos romanos. Las tribus galas, en estado de emergencia, convocaron urgentemente un consejo de jefes para discutir la situación. La noticia finalmente llegó a oídos de César, que se encontraba al norte del río Rin. Mientras tanto, Sexto no se detuvo. La caballería de 1000 hombres liderada por Gabinio atacó por sorpresa un almacén de suministros del ejército de César ubicado en el territorio de la tribu de los Eduos. Los soldados de César, sorprendidos por el ataque inesperado, retrocedieron en desorden. Contraataque. Les haré arrepentirse de haber desenvainado primero sin conocer su lugar. Labieno, encargado de mantener la estabilidad en Galia, tampoco se quedó quieto. Envió 2000 jinetes para cortar la ruta de suministros que Sexto había establecido, matando o capturando a la mayoría de los 300 soldados que la defendían. Sin embargo, el logro real no fue tan grande. Sexto, que también había movilizado a la armada, transportaba la mayoría de sus provisiones por barco. Mientras tanto, las fuerzas de Sexto destruyeron 7 fortificaciones temporales más que César había establecido. Una respuesta menos aguda de lo esperado solo sirvió para aumentar la confianza de Sexto. Parece que sin César dirigiendo personalmente, este es su nivel. Es inevitable. Cuando un comandante en jefe es demasiado sobresaliente en todo, sus subordinados naturalmente se vuelven dependientes. Sexto, que había ocupado el campamento creado por César, ordenó a sus hombres descansar y llamó a sus oficiales a la tienda. Habiendo asegurado la ventaja inicial, era hora de revisar los planes futuros. Comandantes como Gabinio y Pomponio, veteranos de las legiones de Pompeyo, comentaron que los movimientos del ejército de César no eran lo suficientemente agudos. Y Sexto también estaba en cierto modo de acuerdo con esa observación. Pero eso no significaba que pudiera bajar completamente la guardia. No solo César, sino también sus subordinados son personas que han estado en el campo de batalla entre 5 y 8 años. ¿Tiene sentido que no puedan demostrar su habilidad solo porque el comandante en jefe está en otro lugar? Sí. Como dije hace un momento, cuando se está con un comandante en jefe demasiado excepcional, a menudo ocurre. De hecho, nosotros no éramos muy diferentes cuando estábamos bajo el mando de Pompeyo. Todo lo que teníamos que hacer era seguir sus órdenes y la guerra terminaba con nuestra victoria. Con César ocurre lo mismo. Si lees sus informes, la mayoría de las guerras consistían en César formulando estrategias y sus subordinados simplemente ejecutándolas. Por lo tanto, no pudieron desarrollar el juicio necesario para liderar un ejército. Ningún noble en Roma desconocía cómo César había librado la guerra de Galia. Originalmente, cualquier gobernador romano que llevara a cabo una guerra debía presentar un informe al Senado. Por supuesto, normalmente no todos los senadores leen atentamente los informes. Sin embargo, los informes de César eran una excepción. Él narraba el proceso de sus guerras no como simples informes, sino como relatos vívidos. Era un medio para promocionar sus logros, y su estrategia dio resultado. Casi todos los nobles romanos, se podría decir, leían con interés la biografía de César. Todos sabían cómo había sometido a los galos y conquistado Britania. Sexto previó que este punto actuaría muy a su favor. Podía conocer lo extraordinario estratega que era César, así como su sistema de legiones y métodos de combate, todo por adelantado.
Señor Marco. Usted pensó que yo nunca podría vencer a César, pero esa predicción estaba equivocada. Sexto analizó fríamente la diferencia de poder entre ambos bandos una y otra vez. Ciertamente, él era inferior a César en muchos aspectos. Sin embargo, en una guerra real, no siempre se podía decir que el más fuerte venciera al más débil. La historia ha registrado innumerables casos donde países aparentemente invencibles cayeron ante naciones que consideraban inferiores. Sexto creía que tenía suficientes posibilidades de ganar. Por supuesto, esto podría ser arrogancia derivada de su juventud. Por eso buscaba el consejo de Pomponio y Gabinio, y no tomaba sus opiniones a la ligera. Actualmente, César debe estar descendiendo hacia aquí con su fuerza principal. Labieno probablemente solo esté pensando en reunir sus fuerzas con César. ¿Deberíamos atacar antes de que se unan con el grupo principal? Si no son tontos, anticiparán que haremos eso. Así que no debemos perseguirlos imprudentemente para evitar ser sorprendidos. Sería mejor avanzar mientras limpiamos los alrededores y prestamos atención a nuestra retaguardia. Definitivamente, Sexto había crecido desde su enfrentamiento con Neo. Ya no mostraba la actitud de mover impulsivamente sus legiones para luchar contra el enemigo. Había adquirido la capacidad de controlar suavemente el ritmo mientras mantenía un ataque impetuoso. También había logrado la coordinación orgánica entre diferentes tipos de tropas, algo que no podía hacer al principio. Su capacidad para coordinar la estrategia general con las tácticas para ejecutarla había mejorado notablemente. ¿Sería por eso? Labieno no pudo infligir tanto daño a Sexto como esperaba. Más bien, a menudo era él quien salía perjudicado al intentar hacer algo. Además, llegaban malas noticias una tras otra. Los barcos que debían dirigirse a Britania no pudieron zarpar a tiempo debido a una tormenta inesperada que bloqueó el puerto. A este paso, no podrían llamar a las tropas estacionadas en Britania. La legión que estaba estabilizando la frontera en Germania no estaba en condiciones de ser convocada desde el principio. Mientras tanto, Sexto continuaba formando legiones adicionales en Hispania y Roma. Si éstas se unían al frente, había preocupación de que el equilibrio de poder se inclinara rápidamente. Sin embargo, a pesar de estas condiciones adversas, Labieno no imaginó ni por un momento que perderían. La razón era que César, quien había estado inspeccionando el norte del río Rin, finalmente apareció con su fuerza principal. Pensé que era solo un jovencito que heredó el nombre de su familia, pero fue mejor de lo esperado. Parecía una persona diferente a la evaluación de Neo. Labieno expresó sinceramente sus impresiones tan pronto como se encontró con César. César no ocultó su expresión de interés ante el continuo informe de Labieno. Cuando lo vi luchar contra Neo en Hispania, no mostró en absoluto ese aspecto. ¿Será porque es joven? Su crecimiento es rápido. Pude entender por qué el señor Pompeyo legó su casa a su segundo hijo y no al primogénito. Quizás sabía que aunque sus habilidades fueran similares en ese momento, la diferencia se ampliaría significativamente con el tiempo. Podría ser. Yo no he visto a Sexto directamente, así que no puedo hacer ninguna evaluación. Pero viendo que fallaste en la primera fase y pasaste a la segunda, debo reconocer que es un comandante bastante bueno. César recordó brevemente el rostro de Neo, con quien había hablado antes. Era alguien de mente tan estrecha que le resultaba agobiante solo mirarlo. Al oír que Sexto había librado una feroz batalla contra él, pensó que Sexto sería igual de limitado, pero parece que estaba equivocado. Ciertamente, el ímpetu de las fuerzas de Sexto que avanzaban era más fuerte de lo que César había anticipado inicialmente. Las tribus galas parecen estar esperando para ver el resultado de la lucha entre usted, señor César, y Sexto. ¿No sería más fácil ganar si les ordenáramos atacar por la retaguardia de Sexto? No. No se debe permitir que las tribus galas ataquen directamente a las fuerzas de Sexto. Bajo ninguna circunstancia puede permitirse que no ciudadanos romanos maten a ciudadanos romanos. Si es necesario, debo reclutar a los galos en mis legiones y desplegarlos en el campo de batalla. ¿Entonces no necesitamos la ayuda de Galia en esta batalla? Por supuesto que no. ¿No sería bueno mostrar claramente a las tribus que me seguirán y a los nobles en Roma que, aunque lleve el nombre de Pompeyo, no puede amenazar la fortaleza de César? Labieno asintió calmadamente. La decisión de César no era por arrogancia o presunción.
Habiendo observado la guerra de Galia desde sus inicios, César era alguien que merecía mostrar tal confianza. Pero, Sexto buscará una batalla decisiva con usted, Imperator. A menos que lleguen refuerzos de Britania y Germania, podrían intentar ganar tiempo. Nosotros también podemos formar legiones con las tribus del norte de Galia si es necesario. Y si ellos no quieren luchar, solo les enseñaremos la realidad. Entonces se darán cuenta de que intentar un golpe decisivo en una batalla campal es su mejor oportunidad para ganar. César comenzó a actuar en serio. Con la moral elevada por la llegada del emperador, el ejército de César contraatacó. El ejército de César ya no se tambaleaba ante ataques sorpresa como antes. Sexto intentó ambiciosamente desviar 1000 jinetes para golpear a los exploradores, pero no logró mucho efecto. La respuesta era completamente diferente a la anterior. El movimiento de las tropas era rápido, y la formación era tan sólida que no se podían encontrar brechas. Era como si una enorme fortaleza estuviera en movimiento. La situación en los enfrentamientos localizados también cambió drásticamente. César envió incesantemente escuadrones de cientos de hombres para hostigar persistentemente a Sexto. Solo lamentaba no haber logrado un golpe decisivo con sus operaciones sorpresa. Así pasó el tiempo interminablemente. El tamaño de las fuerzas de Sexto disminuyó gradualmente al sufrir pérdidas día tras día en pequeñas batallas. Como insectos devorando hojas, las pérdidas se acumulaban constantemente, perceptible o imperceptiblemente. Era la diferencia en la capacidad del comandante en jefe. Como si quisiera demostrar la diferencia de nivel, César enviaba decenas de mensajeros cada día desde su tienda de comando. Utilizando al máximo la movilidad de la caballería, fue erosionando una por una las bases que Sexto había ocupado. El ejército de Sexto, que avanzaba imparablemente, se encontró de repente detenido, incapaz de moverse en ninguna dirección. El ímpetu inicial que lo había impulsado con éxito se rompió como si fuera mentira, y la moral de la legión cayó con él. Sexto intentó revertir la situación liderando personalmente a los jinetes, pero el lado de César ni siquiera luchó de frente. El número de soldados perdidos ya se acercaba al tamaño de una legión completa. Aún así, como una bendición del cielo, 2 legiones formadas urgentemente en Hispania se unieron al campamento de Sexto. Las fuerzas de César eran poco menos de 6 legiones, mientras que las legiones de Sexto superaban las 7. Pomponio y Gabinio propusieron intentar una batalla campal. César, experimentado en la guerra, continuará lanzando ofensivas en todas direcciones. Lamentablemente, el señor Sexto aún carece de experiencia para seguir el ritmo de César. Pero no será lo mismo en una batalla campal. De hecho, la verdadera habilidad de César podría manifestarse en una batalla campal. Sin embargo, si seguimos así, solo seremos vencidos por César. Pero si aprovechamos nuestra superioridad numérica para una batalla campal, todavía nos queda una oportunidad de victoria. ¿Una posibilidad que queda? Sexto miró a los 2 hombres con una expresión de incredulidad. ¿Cuándo había caído tanto su confianza? Ni siquiera habían pasado meses desde que comenzó la lucha. Ahora debían estar ardiendo con determinación para superar esta situación, no mostrando tal actitud pasiva. De repente, las palabras que los 2 hombres habían dicho antes cruzaron la mente de Sexto. Los subordinados de César dependen fuertemente del comandante en jefe y muestran debilidades en el juicio independiente. Ese hecho no se aplicaba solo a los subordinados de César. ¿Quién se estaba burlando de quién? Lo mismo ocurría con Pomponio y Gabinio. Ambos habían librado guerras bajo el mando de Pompeyo. Sabían cuánto impacto podía tener la capacidad del comandante en jefe en el resultado de una batalla. Hasta ahora, simplemente siguiendo fielmente las órdenes de tal comandante, habían obtenido victorias fáciles en cualquier guerra. En la operación de erradicación de piratas, en la expedición oriental, al derribar a Kush y Aksum, nunca habían experimentado una verdadera crisis. La fortaleza de ambos hombres estaba en su capacidad para ejecutar órdenes, no en su capacidad para organizar la situación general, que era prácticamente inexistente. Al llegar a esta conclusión, Sexto entendió el estado actual de Pomponio y Gabinio. Si Sexto hubiera sido un comandante mediocre, quizás habría mordido el anzuelo lanzado por César y decidido librar una batalla campal. Pero al enfrentar una situación extrema, el verdadero carácter de Sexto finalmente se reveló.
No, no libraremos una batalla campal. ¿Qué? Si no libramos una batalla campal, solo seremos lentamente consumidos. Además, aunque ahora las tribus galas parecen estar observando la situación, si claramente estamos siendo superados, no sabemos cómo cambiarán de actitud. Si no tenemos cuidado, incluso nuestra ruta de retirada podría ser cortada. Por eso debemos retirarnos antes de que se corte la ruta de retirada. ¿Qué? ¿Retirarnos? Ante esta declaración inesperada, la boca de Gavinio se abrió de par en par. Pomponio movió los ojos de un lado a otro como si hubiera escuchado mal. Así es. Debemos admitir que hemos sido demasiado optimistas sobre la situación. Las fuerzas de César estaban dispersas por todas partes. Pero la verdad es que desde antes había tenido una extraña sensación de incomodidad. ¿No fueron nuestros éxitos iniciales demasiado fluidos? ¿Realmente el gran César no tomó ninguna precaución y se dejó empujar tan profundamente sin defensas? He tenido constantes sospechas de que podría tener algún otro objetivo. Pero Labieno intentó atacarnos desesperadamente. Podría haber sido para evaluar si podía infligirnos un gran daño. Si nuestras defensas fueran débiles, no habría necesidad de retroceder y nos habría asestado un gran golpe para empujarnos hacia atrás. Si no era así, existe la posibilidad de que su estrategia fuera atraernos hasta un punto sin retirada. Los rostros de Pomponio y Gavinio palidecieron instantáneamente. Si eso era cierto, estaban prácticamente como ratas en una trampa. Atraernos hasta un punto donde la retirada es difícil, luego forzar una batalla campal y derrotarnos, eso es lo que quiere decir. Entonces, librar una batalla campal aquí significa caer en la estrategia de César, pero, ¿no tenemos otra opción? No parece que tengamos alternativa. No, todavía queda una. Todas las miradas se concentraron en Sexto ante su voz solemne. Después de soltar un gran suspiro, habló lentamente. Podemos abrir un camino hacia el oeste, tomar barcos y retirarnos a Hispania. Y si llevamos esto a una guerra prolongada, nuestra superioridad económica nos dará la ventaja. Capítulo 197. Ya no había vacilación alguna en Sexto. Con su determinación fortalecida, inmediatamente puso su plan en acción. Si no podía ganar, se retiraría. A primera vista parecía una elección obvia, pero no era fácil tomar tal decisión. Había liderado sus legiones con buen ímpetu en un ataque preventivo, pero ahora estaba siendo expulsado por un contraataque. Esto inevitablemente tendría un enorme impacto en la reputación y el prestigio de Sexto como comandante en jefe. En una guerra civil romana, al final se trata de demostrar la autoridad a los clientes que te siguen. Si mostraba debilidad, la base que Pompeyo le había legado podría tambalearse de inmediato. Por eso, los comandantes romanos no tomaban fácilmente la decisión de retirarse sin luchar. Para Sexto, esta retirada también sería una carga considerable. Tan pronto como esta noticia llegara a Roma, las burlas lloverían, diciéndole que era indecoroso y vergonzoso. Sin embargo, no podía librar una batalla campal con muchas más probabilidades de perder solo por orgullo o prestigio. Si se retiraba con vida, las oportunidades volverían a presentarse. Sexto decidió soportar cualquier crítica que le fuera lanzada. Lo importante era asegurar la victoria final. Un ganador miserable es mejor que un perdedor glorioso. Esa fue la conclusión a la que llegó Sexto, que llevaba el peso de decenas de miles de vidas. Sus oficiales ya no presentaron objeciones. La retirada se llevó a cabo de manera rápida y sigilosa. Si intentaban retirar las tropas torpemente, César no dejaría pasar esa oportunidad y atacaría. Sexto, que había leído la biografía de César, sabía bien que una de las tribus galas había sido derrotada de esa manera. Por eso, Sexto movió sus tropas como si fuera a librar una batalla campal para atraer la atención de César. César, pensando que Sexto podría huir, no olvidó bloquear la ruta hacia el sur. Sin embargo, Sexto frustró las expectativas de César y giró sus fuerzas hacia el este. Su legión, que se unió a la flota que esperaba para transportar provisiones, comenzó inmediatamente la retirada. Las provisiones que excedían la capacidad de carga para transportar a los soldados fueron arrojadas al mar sin vacilación. La legión de César, que llegó un paso tarde, solo pudo observar cómo la legión de Sexto desaparecía tranquilamente en el mar. La razón era que, como la fuerza naval del enemigo era abrumadora, no había forma de capturar al oponente una vez que se había hecho a la mar.
Un brillo peculiar apareció en los ojos de César mientras observaba la popa del barco desapareciendo a lo lejos. Nunca pensé que escaparía tan rápido sin preocuparse por el prestigio. Hay que reconocer lo que merece reconocimiento. César se dio cuenta de que Sexto poseía cualidades mucho mejores de lo que había anticipado. La retirada de Sexto fue limpia e impecable. No se limitó a huir, sino que incluso intentó un contraataque, enviando caballería para atacar a los perseguidores de César. Aunque esto quedó en nada debido a la respuesta adecuada de César, permitió ganar tiempo para que muchos soldados subieran a los barcos. Aunque había expulsado al enemigo, no había logrado infligirle un golpe fatal. Tan pronto como regresó al campamento, Labieno preguntó sobre el plan a seguir. ¿Qué haremos? ¿Avanzamos directamente hacia Hispania? No hay razón para dar al enemigo tiempo para respirar. Si se reorganizan, existe el riesgo de que la guerra civil se prolongue más de lo previsto. El poder económico de Sexto es abrumador. Como no sufrió una derrota terrible, sus clientes no le darán la espalda por esta única derrota. Yo también creo que si la guerra se prolonga, podría volverse difícil. Prepararé las legiones para perseguirlo de inmediato. Actualmente, el número de legiones disponibles para César era 6. Sexto tenía poco más de 7. Sin embargo, si Sexto reforzaba sus filas y complementaba sus tropas en Hispania, podría movilizar fácilmente 10 legiones nuevamente. Para César, que debía mantener tropas estacionadas en Germania, la diferencia en el número de tropas solo aumentaría con el tiempo. Además, las regiones bajo el control de César aún no alcanzaban el nivel de las áreas de Sexto. Las tierras de Galia y Britania estaban en pleno proceso de desarrollo, por lo que su productividad aún no había madurado. Aunque el nivel era suficiente para que cada tribu fuera autosuficiente, era demasiado exigir alimentar a las legiones de César y almacenar provisiones para expediciones prolongadas. Inevitablemente, tendrían que importar alimentos de Roma, pero quien controlaba el Mediterráneo era Sexto. Por supuesto, si continuaban con esta pelea embarrada, la opinión pública en Roma no sería favorable, pero el Sexto actual no tenía tiempo para preocuparse por eso. César juzgó que lo mejor era avanzar inmediatamente hacia Hispania con 6 legiones, como sugirió Labieno. Sin embargo, una variable inesperada que apareció repentinamente lo detuvo. Justo cuando estaba a punto de enviar a las legiones, un mensajero cruzó urgentemente el río Rin. Casi cayéndose de su caballo, se acercó y habló. Imperator, un número considerable de tribus extranjeras está cruzando desde el este del río Elba. Estamos respondiendo, pero son tantos que es difícil defenderlos con solo 2 legiones. ¿Una tribu extranjera ha invadido? El rostro de César se endureció al escuchar el infieme. Se preguntaba si había comenzado la gran invasión de nómadas que Marco había mencionado anteriormente. Afortunadamente, el mensajero negó con la cabeza, indicando que no parecía ser ese el caso. Más que una invasión, parece que simplemente avanzan sin orden. Por la escasez de jinetes, no parecían ser nómadas. Entonces, ¿son bárbaros que huyen tras ser derrotados en un conflicto de poder? No era un caso poco familiar. ¿No era esa la situación de la tribu Helvetii, con la que César se había encontrado en el primer año de la guerra de Galia? Acosados por las tribus germánicas hasta el punto de no poder resistir más, toda la tribu intentó migrar hacia el oeste. Esto causó todo tipo de confusión en Galia, y César tuvo que enfrentarse a los Helvetii para resolverlo. Esta vez no parecía muy diferente. Si es así, surge una pregunta. ¿Quiénes eran los que habían expulsado a los eslavos que vivían en el lejano oeste? Los exploradores que fueron al este del río Elba anteriormente informaron que no encontraron nada inusual. ¿Eso significa que vinieron de más al este de lo que nuestros exploradores investigaron? Por favor, denos instrucciones sobre qué hacer. Por ahora, estamos impidiendo que crucen más. Por supuesto, debemos evitar que sigan cruzando. Sin importar las circunstancias, no podemos permitir que los bárbaros se establezcan en Roma. César respondió sin dudar un momento. Germania, una región atrasada, aún no había sido desarrollada adecuadamente. Aceptar a un gran número de bárbaros adicionales aquí sería un movimiento perjudicial que causaría problemas de alimentos. Además, como los eslavos nunca habían tenido contacto con Roma, su romanización sería más difícil que la de las tribus germánicas.
Sin embargo, por más que lo pensara, era difícil controlar la migración eslava con solo 2 legiones. Las tribus germánicas también estaban cooperando para evitar que más invasores entraran en sus tierras, pero era cierto que se necesitaba más ayuda. César decidió estacionar una legión adicional en la región de Germania. También tomó medidas para traer una legión más de Britania si fuera necesario. Sin embargo, esto significaba que no había suficientes legiones para atacar a Sexto. Labieno, aparentemente preocupado por esto, sugirió tímidamente. Si enviamos tropas adicionales a Germania, solo tendremos 5 legiones disponibles aquí. ¿Será suficiente para enfrentar a las fuerzas de Sexto en Hispania? Por supuesto que es posible. Resolveremos el asunto del río Elba desplegando adicionalmente la 11 Legión, y avanzaremos hacia Hispania según lo planeado. Con todo respeto, incluso siendo usted el emperador, podría sufrir pérdidas considerables si baja la guardia. ¿Bajar la guardia? ¿Crees que estoy subestimando a Sexto? Ante la pregunta incrédula, Labieno no pudo responder. César no estaba atacando con 5 legiones porque subestimara a Sexto. En realidad, era exactamente lo contrario. Considero a Sexto como un enemigo con el potencial de crecer tanto como Pompeyo. Por eso debemos decidir la batalla rápidamente. Si Sexto puede formular estrategias comparables a las de Pompeyo, cuanto más se prolongue, más desventajoso será para nosotros. Labieno había estado de acuerdo recientemente en que no era bueno que el tiempo se prolongara. Aún así, le resultaba difícil deshacerse de la idea de que sería difícil si la diferencia de tropas era demasiado grande. ¿Cree usted, emperador, que Sexto podría llegar a ser como Pompeyo Magno? No en este momento, pero con suficiente experiencia y tiempo, podría crecer casi al nivel de Magno. Por lo tanto, no tengo intención de darle más tiempo. Y las desventajas en la estrategia pueden ser superadas con táctica. No hay nada de qué preocuparse, solo sígueme y confía en mí. Labieno no continuó con sus preocupaciones ante las palabras seguras de César. El César que había conocido hasta ahora era un hombre que cumplía todo lo que decía. Si él lo afirmaba con tanta certeza, no había necesidad de más dudas. Durante casi 10 años, César y sus subordinados nunca habían sido derrotados en una batalla campal. A veces se habían encontrado en situaciones difíciles cuando los planes salían mal, pero cada vez, César había superado todas las situaciones con tácticas abrumadoras. ¿Atacar el corazón del enemigo con 5 legiones contra más de 7 legiones? Si César decía que podía ganar, así sería. Pero Sexto también sabe que es ventajoso para él prolongar el tiempo, ¿luchará contra nosotros? Crearemos una situación en la que no tenga más remedio que luchar. Esta vez, Sexto no podrá evitarlo. Labieno asintió y subió de un salto a su caballo. Su voz retumbó, ordenando que se apresuraran los preparativos para avanzar. Era la voz de alguien que confiaba completamente en la decisión y capacidad del comandante en jefe. La preocupación por el peligro potencial había desaparecido hace tiempo de su mente. La noticia del avance de César llegó rápidamente a oídos de Sexto. Habiendo llegado a salvo a Hispania, estaba ocupado reforzando sus tropas para repeler el contraataque de César. Gracias a esto, el número de legiones bajo su mando se acercaba a 9. Por eso, cuando recibió el primer informe, pensó que había escuchado mal. ¿5 legiones? ¿Estás seguro? Sí. Actualmente, tribus extranjeras están saliendo del este del río Elba, y ha enviado tropas adicionales para defenderlo. ¿Y aún así avanza hacia aquí con solo 5 legiones? ¿Tampoco me valora? Sexto mordió ligeramente su labio, con su ánimo perturbado. Por otro lado, los rostros de Gabinio y Pomponio estaban llenos de alegría. Este es claramente un error de César. O más bien, no es un error, sino que definitivamente nos está subestimando. Así es. Por muy genio de la batalla que sea César, nosotros tenemos casi el doble de número. Era una actitud completamente opuesta a su ansiedad anterior cuando estaban siendo presionados por César. Era comprensible, ya que antes la diferencia era de solo una legión, pero ahora los superaban por 4 legiones. Además, a diferencia de antes, el lugar donde se librarían las próximas batallas era prácticamente su propio territorio. Hubiera sido extraño no sentir confianza. En esta situación, no solo Pomponio y Gabinio, sino muchos otros clientes instaron a Sexto a librar una batalla campal.
En realidad, Sexto quería manejar la situación de manera más segura, hacer que César se impacientara. De todos modos, prolongar el tiempo le beneficiaba, así que no veía razón para salir y luchar. Sin embargo, la actitud de los clientes era firme. El enemigo había atacado justo frente a ellos, y su número era apenas la mitad del suyo. Si no se enfrentaban aquí, sería difícil evitar la vergüenza de ser considerados cobardes. Además, las tropas de César avanzaban proclamando en voz alta que Sexto era un cobarde que había huido de la batalla. Si seguían tolerando esto, era cuestión de tiempo que la posición del patrono se tambaleara. La prudencia es buena, pero si es excesiva, se convierte en indecisión. Considerando que Sexto ya había dado la espalda y huido una vez en Galia, en este punto necesitaba demostrar algo. Conmovido por las sinceras peticiones de sus subordinados, Sexto finalmente tomó una decisión. Está bien. Salgamos a la llanura y libremos batalla contra las fuerzas de César. ¡Hurra! Tan pronto como terminó de hablar, estallaron exclamaciones entre la multitud. Los clientes que seguían a Sexto aplaudían continuamente, vitoreando que había tomado la decisión correcta. Pero esas palabras no llegaron a los oídos de Sexto. Su mente estaba completamente concentrada en las 5 legiones de César que se acercaban lentamente. No hay remedio. Si continuara ignorando a los clientes aquí, no les daría confianza, así que tengo que luchar. Como ya había tomado la decisión, ahora debía pensar en cómo conseguir la victoria. Sin embargo, Sexto ya no sentía la opresión que anteriormente pesaba sobre su pecho. La diferencia de tropas era casi del doble, y la región donde se libraría la batalla era la familiar Hispania. Todas las condiciones le favorecían. ¿Cómo podría perder en esta situación? Este era el pensamiento que ocupaba la mente de Sexto mientras marchaba. Capítulo 198. César no avanzó hasta Córdoba, la ciudad central de Hispania. Estableció su campamento cerca del medio del río Tajo, donde era fácil obtener agua potable. La impresión que tuvo al llegar hasta aquí era que, aunque Hispania apoyaba a Sexto, ese apoyo no llegaba a ser una obediencia absoluta. Esto tenía sentido, ya que Hispania originalmente apoyaba a Neo. Había muchos que profesaban una profunda lealtad a Pompeyo, pero esta no se transfería completamente a Sexto. Esta era también la razón por la que Sexto se había visto obligado a salir al frente presionado por sus clientes. César había elegido un terreno donde Sexto podría entrar en batalla sin reservas. Normalmente, los generales desean establecer sus campamentos en terrenos ligeramente más elevados que el enemigo. Después de todo, luchar desde una pendiente hacia arriba es más ventajoso que desde abajo. Sexto, habiendo experimentado dificultades debido a problemas de terreno cuando luchó contra Neo, era sensible a estos asuntos. Al tercer día después de que César estableciera su campamento, Sexto y su ejército llegaron a la parte baja del río Tajo. Notaron que el ejército de César había desplegado su campamento desde el norte del río hacia el este. Sexto, celebrando internamente, tomó posición en el camino que subía a la colina. Después de observar sus propias legiones desplegadas imponentemente, trasladó su mirada hacia el campamento de César. Debido a la diferencia de tropas, que era casi el doble, el tamaño de los campamentos también difería considerablemente. Ver el aspecto tan modesto del ejército de César hizo que su confianza aumentara aún más. Esta batalla probablemente se decidirá por la caballería. En la tienda de mando, donde todos los asesores estaban reunidos, Gavinio explicó el plan señalando con su bastón de mando un gran mapa dibujado sobre piel de ternero. La infantería de César y la nuestra son sólidas y sin fisuras, por lo que no pueden neutralizarse fácilmente. Por lo tanto, el bando que tenga éxito en enviar la caballería por detrás para golpear la retaguardia tendrá la ventaja. En ese sentido, tenemos una ventaja absoluta. Dado que la estructura de las legiones será la misma, nuestra caballería supera a la suya en más de 5 veces. Colocaremos el 80% de la caballería liderada por Pomponio en el flanco izquierdo y el resto junto al río. El terreno junto al río es fangoso, lo que dificulta utilizar la movilidad. Y la infantería presionará lentamente al enemigo hasta que la caballería pueda rodear a los enemigos. Entonces, la batalla se decidirá antes del anochecer. Por supuesto, con nuestra victoria. Gavinio hizo una pausa y miró a la audiencia con una mirada intensa. No había nadie que pareciera carecer de confianza.
¿Había algún precedente histórico de una legión tan llena de espíritu que fuera derrotada? No, en realidad Gavinio nunca había experimentado una derrota en toda su vida. Para él, que había servido bajo Pompeyo desde su juventud, el concepto de derrota no existía. Perder en batalla era simplemente el destino que enfrentaban los enemigos que se oponían a ellos. Sin embargo, César, su oponente en esta batalla campal, tampoco había sido derrotado nunca en combate, desde Galia hasta Britania y Germania. Pero tanto Gavinio como Pomponio pensaban que, aunque ambos eran generales invictos, había una diferencia de nivel. Los ejércitos a los que César había derrotado hasta ahora eran bárbaros no acostumbrados a la lucha organizada. Su derrota en Galia se debió a que ellos no estaban familiarizados con este tipo de escaramuzas de pequeña escala. Pero ahora, el escenario principal era una amplia llanura donde habían luchado innumerables batallas. Además, con una superioridad numérica abrumadora, ni siquiera podían imaginar cómo podrían perder. Sexto, observando la confianza de sus subordinados, esperó silenciosamente el momento en que comenzara la batalla. Y cuando llegó un día despejado sin una sola nube, ambos bandos llegaron a un acuerdo tácito para librar la batalla decisiva. César, como si no le importara la inferioridad numérica, posicionó su infantería hacia adelante. Después de echar un vistazo al campamento de Sexto, esbozó una sonrisa burlancia. ¡Qué lástima, Sexto! ¿Has dejado que Gavinio y Pomponio dirijan la batalla? Deberías haber pensado en crear variables usando tu propia mente, aunque fuera torpemente. A los ojos de César, era completamente evidente con qué intención el enemigo había hecho tal despliegue y cómo planeaban abordar la batalla. Era una formación demasiado ortodoxa y predecible. El martillo y el yunque usando la caballería. Esto era lo más básico entre lo básico, algo que cualquier general romano conocería. Por supuesto, no faltaban aquellos que habían refinado estos fundamentos hasta convertirlos en un arte. Pero esos eran comandantes legendarios que habían dejado su nombre en la historia, no personas como Gavinio o Pomponio. Sexto. Tú no lo sabes, pero ya has sido derrotado. Y será una derrota miserable. Aplastar a un oponente que usaba estrategias ortodoxas era lo que César y su legión hacían mejor. La estrategia que el ejército de Sexto intentaba desplegar requería dos condiciones esenciales. Primero, que su caballería asegurara suficiente poder para rodear el flanco enemigo y atacar desde atrás. Segundo, que su infantería en el frente tuviera la fuerza para presionar al enemigo o no tambalearse ante una ofensiva enemiga. Desafortunadamente, la legión de Sexto no cumplía con ninguna de las dos. Incluso si intentaban algo con arqueros a caballo, las capacidades tácticas de Gavinio o Pomponio no estarían a la altura. Cuando comenzó la batalla, César hizo avanzar a la infantería en la línea frontal y desplegó un destacamento especial formado para neutralizar la caballería de Sexto. Primero, la caballería gala de César interceptó a la caballería de Sexto que cargaba furiosamente para golpear el flanco derecho de César. Pomponio, con superioridad numérica de más del doble, persiguió sin vacilar a la caballería gala. Y en una esquina, las tropas de élite de César que estaban emboscadas lanzaron un ataque sorpresa contra la caballería que se acercaba. La caballería de Pomponio, atacada por sorpresa, cayó en confusión y desorden. Debido al ataque en el flanco, incluso los arqueros a caballo, bien entrenados, no pudieron desempeñarse adecuadamente. La diferencia en la capacidad básica de combate de la caballería también fue notable. En la transición de armas entre arco y lanza, y en la velocidad de los movimientos de retirada y flanqueo, no podían igualar a la caballería de César. Los arqueros a caballo de Pomponio fueron dominados por los de César, y no pudieron enfrentar en absoluto la inesperada fuerza y poderío de la caballería gala, ya entrenada por César. Aún así, gracias a los estribos que facilitaban el control del caballo, y debido a su superioridad numérica, no sufrieron pérdidas cercanas a la aniquilación. Sin embargo, claramente fallaron en realizar su plan original, y el resultado fue que el flanco izquierdo del ejército de Sexto quedó completamente expuesto. El ejército de César, que se infiltró por esta brecha, comenzó a golpear la retaguardia del ejército de Sexto, y la batalla había terminado en ese momento. Las tropas de César, que habían pasado casi 10 años en el campo de batalla, tenían una capacidad de combate básica diferente a la legión reunida apresuradamente por Sexto. Una vez que se creó la situación, atacaron a la legión de Sexto como lobos hambrientos.
Cuando el flanco izquierdo colapsó, el centro tampoco pudo resistir y se derrumbó. La ventaja de tener casi el doble de tropas finalmente no tuvo ningún efecto en el resultado de la batalla. Esta lucha no fue una batalla, sino simplemente una derrota unilateral. Incluso las tropas auxiliares hispanas de Sexto arrojaron sus armas y huyeron tan pronto como vieron que la caballería se desmoronaba. Sin ellos, los soldados de Sexto no habrían colapsado tan fácilmente. Por supuesto, esto era solo una excusa. Si confiaba en los auxiliares hispanos, cuya lealtad era débil, solo probaría que Sexto mismo había cometido un error de juicio. ¿La batalla ha terminado? ¿Tan fácilmente? Sexto, dándose cuenta de su derrota, inconscientemente intentó dar la vuelta a su caballo para huir. Habiendo perdido esta batalla, ahora estaba prácticamente acabado. Después de retirarse de Galia soportando las burlas, había sido derrotado nuevamente. Además, esta vez no había margen para excusas. Podía imaginar claramente qué tipo de comentarios se harían, ya que había sufrido una derrota abrumadora en una situación donde todo estaba a su favor. Probablemente, Hispania caería ahora en manos de César. Maldición, estos hispanos sin una pizca de lealtad. Ya no tenía idea de qué más hacer. Él estaba acabado, y todo lo que la casa de Pompeyo había logrado ahora pasaría a manos de César o de otros nobles del Senado. ¿Por qué no había visto completamente las capacidades de César? Habiendo visto un fragmento de ello en Galia, ¿por qué no había contenido a los clientes que insistían en luchar? Si hubiera comprendido antes el simple hecho de que nadie podía vencer a César en batalla, el resultado podría haber sido diferente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, quizás debido a la terrible derrota y el disgusto hacia sí mismo. Pero mientras intentaba abandonar el campo de batalla con las manos sujetando su cabeza, de repente vio su espada. En la empuñadura de la espada estaba grabada la palabra Magnus en una escritura antigua. Era una reliquia inapreciable que había recibido de su padre, Pompeyo. Mientras miraba la palabra Magnus grabada en la espada, un sentimiento indescriptible surgió en su pecho. Sí. Él era el hijo del gran Pompeyo Magno y el heredero que llevaría su nombre. Mostrar vergüenza aquí eventualmente mancharía la reputación de su padre. Podía tolerar que lo menospreciaran a él, pero no podía soportar que también devaluaran a su padre al por mayor. Sexto contuvo las lágrimas que estaban a punto de derramarse. No era momento de llorar. El tiempo para mostrar lágrimas había pasado hace mucho. Ordenad a los centuriones que reorganicen las filas y se retiren lo mejor posible. Los que no puedan, que se rindan. César nunca mata a los soldados que se rinden. Sexto volvió a girar su caballo y ordenó sus tropas para que al menos la mitad de los legionarios pudieran escapar con seguridad. Y astutamente, hizo que los soldados del frente arrojaran sus armas y se rindieran para retrasar al ejército de César que avanzaba. Sabía bien que César no deseaba derramar más sangre de la necesaria en esta guerra civil. Una guerra civil era diferente de una guerra convencional contra otro país. Como era una lucha entre ciudadanos romanos, matar a muchos enemigos nunca era motivo de orgullo. Más bien, terminar la batalla con un mínimo de sacrificios era el camino para ser elogiado. César, conociendo esto bien, planeaba aceptar la rendición de tantos soldados como fuera posible y terminar la guerra de manera suave. Sexto aprovechó este punto, haciendo que un número considerable de soldados se rindiera y bloqueara el camino del ejército de César. Mientras César estaba ocupado con el problema de qué hacer con los soldados rendidos, Sexto logró escapar a salvo con 4 legiones. Gabinio y Pomponio, que tuvieron la suerte de escapar de la batalla, también se reunieron con Sexto sanos y salvos. Señor Sexto, ¿qué debemos hacer ahora? Todo ha terminado. Hemos perdido. Solo podemos huir en barco a Grecia o al norte de África. Allí, huir no servirá de nada. Sexto interrumpió con voz fría. Gabinio preguntó con rostro desesperado. Si huir no sirve de nada, ¿qué haremos? ¿No estará pensando en luchar contra César con estas tropas? Es imposible. Si no pudimos ganar con 9 legiones, con menos de la mitad, ese César es un monstruo. Jamás se le puede vencer luchando de frente. Los dos hombres, habiendo perdido completamente su voluntad de lucha debido a la impactante derrota, parecían estar completamente sumidos en una sensación de fracaso.
Sexto no estaba atrapado en la sensación de derrota, pero coincidía en que no debían enfrentarse a César directamente. Simplemente huir solo empeorará la situación. Ya fui derrotado en Galia, y ahora nuevamente en Hispania. Además, esta derrota no deja margen para excusas. En este estado, ¿quién me daría la bienvenida si fuera al norte de África o a Grecia? Aún así, si ofrecemos muchos intereses económicos como garantía, podríamos reunir a un número considerable de soldados nuevamente. ¿No acabo de decir que no hay posibilidad de victoria en un enfrentamiento directo? Y por mucho dinero e intereses que ofrezcamos, si no logramos al menos un mínimo éxito, nadie se alistará como soldado de nuestro lado. ¿Cómo podemos lograr algún éxito en esta situación? La legión de César probablemente se ha vuelto aún más fuerte que antes. Sexto no dijo nada más y continuó cabalgando hacia el oeste. Gabinio pensó que a pesar de lo que había dicho, Sexto planeaba huir en barco a Grecia o África. Aunque habló de lograr éxitos, el hecho de haber escapado con 4 legiones ya era una especie de logro. Y como la fuerza naval seguía siendo superior en el lado de Sexto, quizás podrían buscar una revancha desde el norte de África. Sin embargo, contrario a estas expectativas de Gabinio, Sexto dirigió su curso hacia el norte. Y finalmente, cuando el barco llegó a Masilia, actual Marsella, pudieron entender la intención de Sexto. Un transporte a gran escala aprovechando al máximo el control del mar, seguido de una operación de ocupación. Sexto golpeó fácilmente la retaguardia de César, que estaba relativamente despreocupado. Incluso César, que naturalmente pensaba que su oponente había huido en barco, se sorprendió esta vez. ¿Masilia ha caído? César, que había entrado triunfalmente en Córdoba con buen ánimo, abrió mucho los ojos ante el inesperado infieme. Es un último esfuerzo desesperado, pero bastante doloroso. Masilia, ubicada en el extremo sur de Galia, estaba en una posición difícil de atacar precipitadamente para César. Incluso si intentaba rodearla y cortar los suministros, como estaba junto al mar, Sexto, con su superioridad naval, podía recibir suministros en cualquier momento. Si forzaba un asedio, el lado de César también sufriría muchas pérdidas. Aunque podría someter fácilmente al enemigo en una batalla campal, un asedio era otra historia. El ejército romano era uno de los mejores del mundo en asedios, pero en este caso, el oponente también era un ejército romano. Para conquistar por la fuerza una ciudad defendida por 4 legiones, César también tendría que estar dispuesto a sufrir pérdidas de al menos miles. Era un daño demasiado grande para eliminar solo a Sexto. Además, si simplemente se escondiera en su ciudad como un cobarde, no sería un ejemplo para sus subordinados, pero Masilia era claramente un territorio que pertenecía a César. Aunque había sido derrotado, conquistar una ciudad enemiga y defenderla firmemente proyectaba una imagen completamente diferente a simplemente resistir. Por supuesto, tanto como César tenía dolor de cabeza, Sexto tampoco estaba tranquilo. Si César forzaba su entrada asumiendo las pérdidas, eventualmente Sexto sería derrotado. Pero con los ojos de los clientes observando, no podía ceder y retirarse. Era una lucha de orgullo donde ninguno podía retroceder, y cuando parecía dirigirse hacia un desastre total, llegó una noticia que podría resolver esta situación estancada. La única persona que podría llevar esta guerra a un mayor caos o tal vez terminarla. Marco había desembarcado en Roma desde el este, liderando 6 legiones. Capítulo 199. El desembarco de Marco y las 6 legiones que lo seguían ocurrió en un momento extremadamente oportuno. Según las leyes de Roma, un general que dirigía un ejército desde Oriente no podía llevar sus legiones al norte de Brundisium. Pero esta ley no tenía efecto para Marco, quien formaba parte del triunvirato. Aún así, en tiempos normales, muchos habrían sentido inquietud por un acto que contradecía las tradiciones romanas hasta ahora. Pero esta vez fue diferente. Los ciudadanos romanos recibieron con gran entusiasmo a Marco, quien había desembarcado liderando sus legiones. Esto se debió a la declaración que hizo públicamente tan pronto como llegó a Brundisium. César y Sexto deben detener inmediatamente esta guerra civil destructiva y acudir a la negociación. La mayoría de los ciudadanos apoyaron este llamado oficial de Marco al alto al fuego. La opinión pública sobre César y Sexto estaba empeorando simultáneamente debido a la guerra civil. El primero en ser criticado fue Sexto. El ataque sorpresa inicial de Sexto fue claramente una acción precipitada.
Atacar al oponente acusándolo abruptamente de traición no parecía, desde ningún punto de vista, un procedimiento normal. Cicerón criticó duramente día tras día, calificándolo como un ejemplo de cómo el sistema legal romano estaba completamente arruinado. ¿Tiene algún sentido atacar primero, someter al oponente y luego buscar evidencia? Si toleramos esto, ni siquiera necesitaríamos juicios. Simplemente matamos a quien no nos gusta y luego presentamos la evidencia. Esta acción extrajudicial de Sexto debe ser responsabilizada. Y los senadores que la apoyaron tampoco podrán evitar las críticas. Al principio, los senadores que no estaban de acuerdo con esto comenzaron gradualmente a expresar críticas después de que Sexto se retirara de Galia. Esta tendencia se intensificó aún más después de su derrota en la batalla campal de Hispania. Por supuesto, los partidarios de Pompeyo que apoyaban a Sexto tampoco se quedaron de brazos cruzados. Argumentaron que la causa de esta guerra civil fue la maniobra de César para devorar a Sexto. Entre los aristócratas, Catón fue uno que frecuentemente dio discursos apoyando este argumento de los partidarios de Pompeyo. La ambición que César posee ha quedado expuesta ante todos con esta guerra civil. Para él, ni el sentido de camaradería como miembro del Partido Popular, ni la lealtad hacia el hijo de un amigo, tuvieron valor alguno. Una persona que puede usar a cualquiera y apuñalarlo por la espalda para fortalecer su propio poder. Esa es la verdadera naturaleza de Julio César. De todas formas, el público no puede evitar ser influenciado por la continua agitación. Estos persistentes discursos fueron suficientes para crear la opinión de que César también tenía responsabilidad en esta guerra civil. César, quien reaccionaba con especial sensibilidad a las tendencias en Roma, estaba escuchando todas estas noticias. Sexto también sentía una considerable presión al ver que su popularidad disminuía día a día. En realidad, si lo pensaban bien, ambos querían detener la lucha en este punto. César había demostrado nuevamente su fuerza al aplastar fácilmente a Sexto. Sexto, aunque estaba siendo superado, también había ejercido presión sobre César al ocupar Masilia con un uso efectivo de sus tropas. Si lo analizamos, podría considerarse una victoria por decisión para César, pero Sexto también había salvado al menos un mínimo de dignidad. En términos de oportunidad, este era el momento óptimo para envainar las espadas. Sin embargo, ninguno de los dos podía ser el primero en inclinar la cabeza y solicitar negociaciones. Quien propusiera primero el alto al fuego podría dar la impresión de haberse rendido. Querían detener la lucha adecuadamente, pero no tenían una justificación para hacerlo. En esta situación, la presencia de Marco sirvió como una buena excusa tanto para César como para Sexto. Consideraré las negociaciones aceptando la opinión de Marco, quien es un compañero político y un importante colaborador. Sexto y César adoptaron esta actitud, como si estuvieran haciendo negociaciones a regañadientes por respeto a Marco. Marco, percibiendo la intención de ambos, entró personalmente a Roma y desempeñó activamente el papel de mediador. Incluso durante esto, estacionó sus legiones a una distancia considerable de Roma para evitar que los romanos se sintieran inquietos. Cicerón, quien deseaba terminar esta exasperante guerra civil lo antes posible, salió hasta las puertas de la ciudad para recibir a Marco. ¡Qué bueno que has venido! Si hubieras tardado un poco más, la sangre de innumerables ciudadanos romanos habría sido derramada inútilmente. Fue gracias a la carta que usted me envió. Sin ella, mi llegada a Roma se habría retrasado mucho más. Tu decisión de venir con legiones desde el principio también fue efectiva. Les has proporcionado a César y Sexto una buena salida. El perspicaz Cicerón sabía por qué Marco había desembarcado deliberadamente con una gran fuerza. Una vez iniciada la guerra civil, no sería fácil detener a ambas fuerzas aunque Marco viniera solo. Como mínimo, necesitaba dar una señal de que intervendría si no detenían la lucha, para que ambas fuerzas tuvieran una justificación para escuchar. Marco asistió a una reunión del Senado y aprobó formalmente una resolución ordenando el cese de hostilidades entre César y Sexto. Y durante este proceso, se enteró de que César había estacionado permanentemente 3 legiones en Germania debido a los eslavos que avanzaban desde el noreste. Juzgando que la situación no era normal, viajó en barco hasta Masilia bajo el pretexto de mediar en las negociaciones. Coincidiendo con la llegada de Marco, Sexto abrió las puertas de Masilia. Finalmente, Marco, César y Sexto se sentaron juntos por primera vez en la mesa de negociaciones.
Como ambos bandos querían detener la lucha en este punto, no fue difícil llegar a un acuerdo aceptable. César acordó no buscar más responsabilidades por el ataque de Sexto contra él, mientras que Sexto acordó no investigar más evidencias sobre todas las maniobras que César había realizado. Además, Sexto debía devolver inmediatamente Masilia, que había ocupado por la fuerza, y ceder parte de los derechos de extracción de las minas hispanas a César. El único punto que no se resolvió fácilmente fue el futuro trato hacia Sexto. Independientemente de todo lo demás, no podemos mantener a Sexto en Roma. Después de causar este incidente, debe mostrar algo de arrepentimiento. Si estoy en Roma o no, no debería ser asunto que preocupe al señor César. ¿Qué estás diciendo? Si permaneces en Roma, podrías intentar incitar al Senado para presionarme, como en este incidente. ¿Por qué debería seguir asumiendo ese riesgo? Este incidente hizo que César reconsiderara la peligrosidad de Sexto. Anteriormente, no le habría importado si Sexto estaba en Roma o no, pero ahora era diferente. Si Sexto, que había ganado experiencia con esta guerra civil, permanecía en Roma, podría convertirse en una carga considerable para César. La brecha entre César, que quería cortar de raíz cualquier semilla de inquietud, y Sexto, que conocía claramente esa intención, no se redujo fácilmente. Marco apoyó a César en este punto. No porque pensara que César tenía razón, sino porque, dada la situación actual de Roma, era necesario asegurar minuciosamente todas las fronteras. Por el bien de la equidad, parece correcto que Sexto se ausente de Roma. Como el señor César y yo no permanecemos en Roma, no es realmente extraño que Sexto vaya a otra región. Pero, señor Marco. Por supuesto, sería bueno añadir una cláusula condicional. Si el señor César o yo regresamos a Roma, Sexto también podría regresar en cualquier momento sin problema. ¿Y la validez de este acuerdo? Quizás unos 5 años sería suficiente. Si es así. No poder entrar a Roma por 5 años bajo ciertas condiciones era aceptable. Además, con varias excepciones, la carga que Sexto sentiría no sería tan grande en realidad. No sería tan malo pensar en ir a Grecia durante 5 años para fortalecer sus bases. Para César, cuya intención principal era expulsar a Sexto de Roma para mostrar que él era el verdadero ganador, también era un resultado satisfactorio. Entonces, con esto en mente, prepararé formalmente el acuerdo. Marco observó con satisfacción cómo César y Sexto estampaban sus sellos y firmaban. Asignando la región de Germania a César, encargándose él mismo de las provincias orientales, y enviando a Sexto a Grecia, al menos podían cubrir urgentemente todas las fronteras. El lado que parecía más peligroso era sin duda el de César, pero considerando sus habilidades, era cierto que no había nadie más adecuado. Después de finalizar rápidamente la negociación, que era un asunto secundario, Marco tuvo una reunión privada con César antes de partir. Necesitaba escuchar cómo César estaba manejando la gran migración de los eslavos. Sin embargo, César aún no consideraba esto extremadamente serio. Mi legión está bloqueando sin dificultad a los bárbaros que intentan cruzar el río Elba. Entiendo de qué te preocupas, pero no creo que haya necesidad de preocuparse demasiado. Debido a la inquietud, pensé en enviar una legión adicional desde Britania, pero con solo 3 legiones los hemos contenido sin ninguna dificultad. Lo importante es por qué estos eslavos fueron expulsados de sus territorios. Obviamente, fueron expulsados porque perdieron en alguna lucha de poder. ¿No luchaste conmigo contra los helvetios? La situación no es muy diferente a la de entonces. Y la tribu sueva de Germania, que expulsó a los helvetios, no fue rival para nosotros. César juzgó que el nivel de los eslavos que intentaban atacar Germania cruzando el río Elba era incluso inferior al de los helvetios contra los que había luchado antes. Por lo tanto, era natural que no tuviera tanta precaución contra otros bárbaros que los habían expulsado. Como esto era completamente una diferencia de experiencia e información, no era algo por lo que se pudiera culpar a César. En una situación donde una preparación de nivel 10 era suficiente, gastar recursos de nivel 50 o 100 sería un desperdicio. Lo único que Marco podía hacer era advertirle que no bajara la guardia y que siguiera atento. Como no hay garantía de que los que están llegando ahora sean todos, por favor, manténgase bien preparado por el momento. Si la situación en el norte se vuelve caótica, muchas personas en Roma se sentirán inseguras. No te preocupes.
He preparado respuestas en múltiples capas en caso de que se rompa la línea de contención del río Elba. Entendido. Entonces, trataré de recopilar más información. Marco se consoló con el hecho de que César no estaba completamente desprevenido ni arrogante. Aunque rebosaba de confianza, César no tenía la tendencia a menospreciar excesivamente a sus oponentes. Y como lo había demostrado en esta guerra civil, era cierto que casi nadie en Roma podía igualar su capacidad para dirigir legiones. Incluso si una gran cantidad de nómadas llegaba desde el norte, César podría contenerlos de alguna manera. En última instancia, lo que Marco necesitaba hacer en este punto era confiar en César y establecer un sistema que pudiera manejar la situación incluso en el peor de los casos. Mientras una tormenta de confusión se desataba en Roma, la situación en Alejandría permanecía tan tranquila como siempre. El sabor del té hoy también es excelente. Publio sonrió con satisfacción mientras contemplaba el mar desde el Palacio Real. Le encantaba este lujo de disfrutar del té durante el día y del vino al atardecer, admirando el hermoso paisaje. Aunque Marco había regresado apresuradamente a Roma después de convocar a sus legiones, él no lo acompañó esta vez. Estaba disfrutando de unas vacaciones especiales como recompensa por completar su misión como embajador en la dinastía Han. Además, tenía la buena excusa de cuidar a la familia de Marco que había quedado en Alejandría. En Alejandría, Publio recibía un trato casi comparable al de un faraón. Esto se debía a que no solo era el hermano de Marco, sino también el esposo de Berenice, la anterior faraona. Aunque una vez le habían quitado sus derechos, ahora había recuperado todos sus privilegios como miembro de la realeza. Naturalmente, el estatus de Publio también había aumentado. Los grandes comerciantes de Alejandría se esforzaban por conectarse con él, y los nobles también intentaban contactarlo para al menos compartir una comida. Por supuesto, como Publio no tenía un carácter ávido de poder, no se comportaba de manera incorrecta. Aún así, no podía evitar sentirse bien con la situación actual, donde era respetado dondequiera que fuera. Sobre todo, era naturalmente relajante no tener a Marco, quien siempre lo presionaba con tareas importantes. No sabía que el descanso podía ser tan dulce. Ya que estamos así, ojalá el desorden se prolongue un poco más y mi hermano regrese lo más tarde posible. Entonces, estos días paradisíacos podrían continuar indefinidamente. Su corazón se llenó de sueños modestos. Sin embargo, una voz incrédula que llegaba desde detrás de él hizo que sus sueños inflados estallaran como una burbuja de agua. Veo que te has vuelto muy indulgente. Ah. Al volverse sorprendido, Publio vio la sombra de una persona con las manos ligeramente cruzadas detrás de la espalda. Hermano. ¿Cuándo has regresado? Acabo de regresar. Por lo que escuché, parece que estabas disfrutando cómodamente de tus vacaciones. Parece que esperabas que regresara más tarde, lamento haber vuelto tan pronto. Vamos, solo estaba bromeando, ¿por qué reaccionas así? ¿Y cómo te fue? La guerra civil no debe haber sido un asunto menor. Lo resolví adecuadamente. Pero eso no significa que todo haya terminado. Tus vacaciones han terminado, así que prepárate para partir de inmediato. Planeamos salir de Alejandría mañana mismo y regresar a Antioquía, así que debes volver a tus deberes como jefe de caballería como antes. Los ojos de Publio se abrieron como platos ante esta noticia inesperada. Si la guerra civil había terminado, ¿por qué había necesidad de moverse con tanta urgencia? Hermano, por mucho que sea así, oficialmente estoy disfrutando de mis vacaciones, y tener que ir a trabajar otra vez es un poco... ¿En serio? Entonces podrías desempeñar las funciones de gobernador en mi lugar. Si solo agrego una línea a tu título como gobernador interino, me prepararé para partir de inmediato. Después de todo, no hay nadie más adecuado que yo para ser el jefe de caballería de la Legión Oriental. Recientemente lo había estado dejando suelto, y en algún momento comenzó a mostrar signos de querer escaquearse. Marco observó a su hermano, que se levantó rápidamente y comenzó a empacar sus cosas, y lanzó una última frase. Ya te he dado suficientes vacaciones, ahora es hora de trabajar. Compórtate adecuadamente. Capítulo 200. Después de reprender a Publius, que se había relajado, Marcus planeaba regresar a Antioquía como estaba previsto. Ya no tenía razón para que su familia permaneciera en Alejandría, así que no había motivo para dudar. Sin embargo, una variable inesperada lo detuvo. ¿Embarazo?
Sí. No solo yo, sino también las dos faraones parecen estar embarazadas. Después de separarse de Publius y buscar inmediatamente a Julia, Marcus se quedó momentáneamente sin palabras ante lo que ella dijo. Miró distraídamente hacia su abdomen y, efectivamente, su vientre mostraba una ligera curvatura. No, espera. No solo tú, sino también Arsino y Cleopatra están embarazadas. Sí. Dejar embarazadas a dos mujeres en un solo día, realmente tienes una tasa de éxito sorprendente. No, bueno. Ante el tono mordaz de Julia, la voz de Marcus naturalmente se volvió más sumisa. Aún así, pasó por su mente el pensamiento de que era un alivio que Julia estuviera embarazada. Si solo Arsino y Cleopatra hubieran quedado embarazadas, el humor de Julia habría sido mucho peor de lo que era ahora. Bueno, con Julia estuvimos juntos hasta que se desmayó, pero esas dos, qué cosa más extraña. Considerándolo fríamente, era mejor que ambas estuvieran embarazadas a que solo una de ellas lo estuviera. Después de todo, si solo una de Arsino y Cleopatra diera luz, el equilibrio de poder inevitablemente se inclinaría hacia ese lado. Visto así, la situación actual podía considerarse casi el mejor resultado posible. Aunque Julia hablaba de esa manera, parecía estar más bromeando con Marcus que realmente molesta. Como era de esperar, ella solo esbozó una sonrisa traviesa y no parecía querer reprenderlo sinceramente. ¿Vas a ir a ver a esas dos cuando termines conmigo? Después de ti, debo ver a Danae. Luego iré a verlas a ellas. Creo que eso es lo correcto. Danae te ha servido con tanta devoción, debe haber una clara distinción. En el corazón de Julia, la prioridad era ella misma primero. Luego venían Danae y las dos faraones. Cuando Marcus aclaró este punto, el corazón de ella se sintió más ligero. Por cierto, ¿no ocurrió nada mientras yo no estaba? No creo que haya pasado, pero ¿hubo alguna tensión extraña o conflictos abiertos? En absoluto. De hecho, ni siquiera nos hemos visto. Como tengo que cuidar de mi personal, he estado ocupada con muchas cosas. Pero como ya es hora de vernos, podría surgir algún conflicto. Conociendo qué tipo de persona eres, no vas a mantener conflictos. Si no ha habido choques hasta ahora, seguirá así. No te preocupes. ¿No me estás sobreestimando? Julia sonrió tímidamente mientras acariciaba suavemente su vientre. Al verla, Marcus sintió pasar por su mente una mezcla de emociones. Un tercero, ¿debería decir que es tarde o temprano? Es tarde. En realidad, sentía algo de presión. Cuando estabas en Antioquía, compartíamos la cama casi a diario y no quedaba embarazada. Roma, a diferencia de otros países, no mostraba una obsesión extrema por tener hijos varones para continuar el linaje familiar. En esta época era común decir abiertamente que una mujer que no daba a luz a un hijo no había cumplido con su responsabilidad, pero en Roma no se llegaba a ese extremo. Esto se debía a que era común que las familias sin hijos varones adoptaran a un pariente consanguíneo como heredero. Por supuesto, la mayoría de las personas preferían transferir su linaje a sus propios hijos. Aunque no fueras abiertamente ridiculizada por no tener hijos, inevitablemente sentirías cierta presión social. Julia había dado a luz a un hijo al principio, pero las cosas humanas son impredecibles. Era natural que quisiera un segundo hijo para el futuro de la familia. Incluso si no fuera un hijo varón, también deseaba tener otro hijo más. Por eso había presionado tanto a Marcus la vez anterior. Aunque no haberlo dejado ir hasta que se desmayó también tenía la intención de castigar a su desagradable esposo. En cualquier caso, Julia había conseguido el tercer hijo que tanto deseaba, así que ahora no tenía quejas. Sin embargo, esto también había causado un contratiempo en los planes de Marcus. Supongo que como apenas estás entrando en el período de estabilidad, sería demasiado arriesgado hacer un viaje largo hasta Antioquía, ¿verdad? No puedo decir que no habría problemas. Honestamente, creo que sería mejor descansar aquí un mes más. Al calcularlo, Julia tenía aproximadamente 12 semanas de embarazo. En la medicina moderna, se dice que la etapa estable comienza a las 12 semanas y se puede estar tranquilo a las 16 semanas. Pero con la medicina de esta época, 12 semanas todavía generaba cierta ansiedad. De hecho, incluso a las 16 semanas sería igual. Llevar a una embarazada en un barco que se sacude enormemente era algo que Marcus no podía aceptar por la ansiedad. Incluso si Julia hubiera querido ir, Marcus se lo habría impedido.
También creo que durante un mes sería mejor no moverse innecesariamente. Me comunicaré con Antioquía para que envíen más personas que te atiendan, así que descansa como si estuvieras de vacaciones. ¿Tú regresarás a Antioquía? Originalmente planeaba partir hoy mismo, pero retrasaré el itinerario unos días. Aunque no creo que pueda quedarme un mes. Julia asintió, indicando que estaba satisfecha con eso. No insistió en que se quedara en Alejandría. Inteligente como era, ella veía claramente que Marcus estaba más ansioso de lo habitual. Se preguntaba qué lo estaba perturbando tanto ahora que había mediado exitosamente en la guerra civil, pero no insistió en preguntar. En lugar de eso, ahora que estaba decidido que se quedaría en Alejandría, necesitaba aclarar su relación con Cleopatra y Arsínoe. Después de besar ligeramente la mejilla de Marcus, comenzó a moverse tranquilamente para hacer lo que debía hacer. 3 días después del regreso de Marcus a Alejandría, Julia organizó un banquete formal. Cleopatra, Arsínoe y Danae se sentaron alrededor de una lujosa mesa, conversando. Normalmente, el faraón, como dueño del palacio, debería sentarse en el lugar de honor, pero esta vez no fue así. Julia, que naturalmente ocupaba el asiento principal, presidía el banquete como anfitriona. Y ni Cleopatra ni Arsínoe expresaron ninguna queja al respecto. Cleopatra, de hecho, veía positivamente esta situación. Que Julia asumiera el papel de anfitriona en una reunión de mujeres implicaba varios significados. Si Julia hubiera cedido el asiento de honor a Cleopatra y Arsínoe, habría significado que las trataría únicamente como faraones. Pero al sentarse ella misma en el lugar de honor, había un significado implícito. Las reconocería como mujeres de Marcus. Quizás por eso el ambiente del banquete era bastante agradable. Las 4 mujeres, después de llenarse con diversas exquisiteces, acercaron sus sillas y compartieron pensamientos profundos. Curiosamente, 3 de las presentes quedaron embarazadas casi al mismo tiempo. Julia miró alternativamente a Arsínoe y Cleopatra con interés. En realidad, ambas habían tenido buena relación con Julia cuando estaban en Roma y Antioquía. Además, como claramente ellas habían sido las que cruzaron la línea esta vez, no les resultaba fácil mantener una actitud firme. Cleopatra mantenía cierto control sobre su expresión, pero Arsínoe visiblemente no podía ocultar su nerviosismo. Como ninguna de las dos respondía, Julia continuó con voz lo más suave posible. No estoy burlándome ni culpándolas. Realmente me parece fascinante. Comprendo perfectamente que Julia pueda estar molesta por lo sucedido. Aún así, nos trata con tanta calidez que primero quisiera expresar mi agradecimiento por ello. Cuando Cleopatra hizo una ligera reverencia, los ojos de Arsínoe se abrieron con sorpresa. Nunca la había visto comportarse así desde que asumió el trono de faraón. Que la gobernante de Egipto se mostrara tan sumisa resultaba incómodo precisamente para Julia. Ella suspiró ligeramente y sonrió con ironía. Nuestros intereses se alinearon perfectamente, así que era inevitable. No soy una mujer tan mezquina como para no entender eso. Confío plenamente en que el amor de él hacia mí y mis hijos no se ha tambaleado en absoluto. Es una hermosa relación de confianza. Siempre he pensado que Marcus y Julia son una pareja ideal. Por supuesto, no solo yo, sino todos en Roma piensan así. No solo ahora, sino siempre. Eso es realmente amable de su parte. Las sonrisas de Julia y Cleopatra chocaron en el aire. Danae, escuchando la conversación, sonrió incómodamente mientras bebía vino. Por otro lado, Arsínoe solo inclinó la cabeza, pensando que sorprendentemente se llevaban bien. Era la única en la sala que no captaba el sutil juego de poder entre las dos mujeres. Las palabras de Julia sobre intereses perfectamente alineados implicaban que la relación de Marcus con Arsínoe y Cleopatra era puramente estratégica. Y además insinuaba su superioridad al decir que, sin importar lo que hicieran, Marcus amaba más a ella y a sus hijos. Cleopatra, por su parte, expresaba indirectamente que no tenía intención de interferir en la relación matrimonial, así que podía estar tranquila. Arsínoe, aún no acostumbrada a estos juegos de sutilezas, tomó un dulce de azúcar y preguntó de repente. Por cierto, ¿ustedes preferirían tener una niña o un niño? Las miradas incrédulas de Julia y Cleopatra se clavaron simultáneamente en Arsínoe. Ella, confundida por el extraño ambiente, se encogió de hombros. ¿Fue una pregunta inapropiada?
No, no es eso. La señora Arsinoe no ha cambiado mucho desde que estaba en Antioquía. No es cierto. He cambiado mucho. Incluso Marcus me elogió diciendo que he adquirido suficiente conocimiento para no quedarme atrás en ninguna parte. Eso es maravilloso. Seguiré apoyando su continuo progreso. Gracias. Al ver a Arsinoe sonreír sinceramente mientras agradecía, Julia también rompió a reír genuinamente. Arsinoe no era como Cleopatra, que calculaba minuciosamente el equilibrio de poder y consideraba diversos intereses para determinar su posición. Ella parecía pensar que naturalmente Julia era la primera y ellas venían después. Quizás por eso, Julia sentía una extraña simpatía por Arsinoe y no sentía necesidad de estar a la defensiva. Respondiendo a la pregunta de antes, a él le gustan las niñas. Yo quisiera tener un niño, pero probablemente él desea que tenga una niña. ¿En serio? ¿Los romanos no suelen preferir niños? Normalmente sí. Por eso me sorprendí un poco cuando quedé embarazada por primera vez. Él abiertamente cantaba que quería una niña. Al principio pensé que era su forma de asegurarme que no me sintiera mal si no daba a luz un varón. Pero resultó que era sincero. Julia sonrió y asintió. Sí. Somos sensibles a esas cosas, ¿verdad? Cuando das a luz, puedes ver inmediatamente en la expresión de tu esposo si está genuinamente feliz o solo fingiendo. Pero ¿cómo decirlo? Cuando sostuvo a nuestra hija, su rostro mostraba una felicidad que ni yo podía imaginar. Es cierto que en Antioquía prácticamente vivía pegado a Sofía. Hay padres que adoran a sus hijas, pero eventualmente todos desean principalmente un hijo que continúe el linaje familiar. Sin embargo, mi esposo genuinamente no se preocupa por eso. Como ya tiene un hijo, sinceramente desea una segunda hija. ¿Una hija? Tanto Arsinoe como Cleopatra asintieron naturalmente ante las palabras de Julia. Definitivamente mostraba debilidad por su hija. Aunque Marcus sonreía cálidamente al ver a Trajano y Aquiles, cuando Sofía gimoteaba o quería que la abrazara, era completamente diferente. ¿Cuánto se habían sorprendido la primera vez que vieron esa cara de Goló? Marcus probablemente no trataría como hijos legítimos a los que nacieran de las dos faraones. Pero si dieran a luz niñas en lugar de niños, sin duda les mostraría considerable afecto, consciente o inconscientemente. El Marcus que Julia conocía era ese tipo de hombre, débil ante las hijas. Mientras la conversación se suavizaba con anécdotas sobre Marcus como padre devoto de su hija, un sirviente entró rápidamente al comedor. Disculpen que interrumpa su banquete. El señor Marcus ha regresado urgentemente a Antioquía. Un silencio repentino cayó sobre la habitación anteriormente animada. ¿Por qué? Preguntó Julia con el rostro ligeramente tenso. Llegó un mensaje urgente desde Antioquía. No escuché los detalles, pero la situación parecía ser grave. Envió sus disculpas por no poder despedirse en persona. Ni siquiera pudimos despedirnos, murmuró Arsinoe con pesar. De todas formas, volverá cuando resuelva el problema, así que no te preocupes demasiado. Julia sonrió y mostró su acuerdo con las palabras de Cleopatra. La verdad es que ya estoy acostumbrada a esperar. Ustedes dos, como mujeres de Marcus, también deberán acostumbrarse. Nuestro papel es mantener ordenado el lugar al que él regresará mientras resuelve sus asuntos. Tras decir esto, Julia se levantó tranquilamente y alzó una botella de vino. Así que mañana, iremos a rezar a los dioses por su salud y por nuestros hijos que pronto vendrán al mundo. Fin del capítulo 200.